días. Agradezco la oportunidad, maestro, de haberme dado este espacio para platicarles acerca de este tema tan interesante y poco frecuente dentro de la cirugía de columna vertebral. No se hace generalmente y no está indicado en cualquier paciente, debido a que históricamente se ha relacionado con alta mortalidad y a veces los riesgos que esto implica aumentan, son peores, ¿no?, que el beneficio que uno le puede brindar a nuestro paciente. Por lo tanto, pues no es para cualquier paciente. Bueno, mi nombre es Jorge Olivares, tengo el gusto de darles esta plática. Pertenezco al servicio de neurocirugía del Centro Médico Nacional La Raza, en el cual estoy encargado, dentro de otras patologías, de la cirugía de la unión cráneo-vertebral. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés y, la fijación occipito-cervical como tal, pues va a tener su indicación bien precisa, sea cual sea la causa, va a ser la indicación la inestabilidad occipito-cervical. ¿Cuáles causas? Pues bueno, se han descrito muchísimas causas inflamatorias, causas tumorales, causas traumáticas. Al fin de cuentas vamos a tener un común denominador, que es la inestabilidad occipito-atlantal o occipito-cervical. Dentro de las causas comunes que conocemos prácticamente todos son las impaginaciones basilares, las luxaciones occipito-atlantales, las destrucciones articulares, especialmente por tumores en esa área, de los cuales muy frecuentes son los osteosarcomas y los cordomas. La inestabilidad atlantoaxial, cuando no tenemos opción a fijar hacia unos dedos, podemos irnos más abajo, incluso a niveles cervicales, ya sean transpediculares, translaminares, transfacetarios o una combinación de todos estos. Dentro de nuestro servicio y alrededor del mundo se han reportado bastantes casos y todos coinciden en que una de las principales causas de este tipo en esta área de lesiones es la artritis reumatoidea. Se ha reportado hasta un 41% de pacientes sometidos a cirugía de fijación occipito-cervical como causa son la artritis reumatoidea. También tumores, como les comentaba, trauma, razones congénitas, metabólicas, inflamatorias, incluso infecciosas, como son los abscesos odontoideos que podemos encontrar en esa área. Contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones muchas veces en estos casos son relativas. Debemos de tener en cuenta que este tipo de pacientes no nos va a llegar un paciente ideal de libro que esté sano en todos los aspectos y solamente tenga una pequeña impresión basilar, ¿no? Normalmente estos pacientes son pacientes que sobrepasan los 50-60 años de edad, diabéticos, hipertensos, con artritis reumatoide, con uso de esteroides crónicos a dosis altas o de inmunomoduladores, pacientes que vienen con traumatismos severos que no solamente incluyen la unión cráneo-vertebral, sino también incluyen el sistema respiratorio, cardiovascular, medio chocados, con múltiples fracturas de cadera, fémur, etc. Y que se nos envía, lo que tenemos que ver, porque además de eso tienen una compresión severa de la unión bulbomedular. Entonces, las contraindicaciones, aquí le puse de manera intencional, que son contraindicaciones relativas. Una de ellas, una de las más comunes, es la osteoporosis. Recordemos, especialmente en pacientes femeninos, es necesario hacerles a estos pacientes en el preoperatorio una densitometría ósea para conocer nuestra calidad ósea. ¿Con qué objetivo? Manejar de manera pre-, trans y postoperatoria esta osteopenia o esta osteoporosis y favorecer nuestra fusión posterior, que al fin de cuentas es el objetivo de la cirugía de unión craniovertebral, una de los objetivos de la unión craniovertebral, como lo indican los cánones de la cirugía de columna, como lo son los de la spine. Bueno, técnicas de la fijación, técnicas que conocidas, hemos tenido alrededor de 40 años o más de evolución en este tipo de técnicas, pasando desde simples injertos, simple colocación de injertos autólogos, enterólogos, uso de alambres sublaminares, uso de alambres occipitales, hasta llegar a las placas occipitales, alambres occipitales, tornillos, los cuales pueden ser
hacia C1, C2, transpediculares, translaminares, transfacetarios, combinación de estas técnicas hacia los cóndilos, transmasas condilares, etcétera, etcétera. Una de las tendencias y algo que debemos tener en cuenta simplemente por conceptos biomecánicos es que entre menos segmentos tengamos que fusionar para solucionar el problema de nuestro paciente, pues vamos a comprometer menos la biomecánica de ese segmento y por lo tanto el paciente va a tener menor riesgo de morbilidades, especialmente el dolor o las enfermedades del segmento adyacente posterior a una cirugía durante nuestro seguimiento de los pacientes. Observen este caso, un paciente femenino de 51 años de edad, en la cual nos envían de su hospital de zona con estos estudios en donde es evidente una luxación C1, C2, una distancia atlanto-odontoidea en la posición neutra de 8.5 milímetros, una distancia atlanto-odontoidea en flexión que aumenta a 12.4 y una en extensión que reduce a 8.2 milímetros. En nuestra resonancia magnética podemos observar nuevamente nuestro arco anterior de C1, nuestra apófisis odontoides y corroboramos la luxación, la distancia atlanto-odontoidea de 8 milímetros en posición de cúbito dorsal. En la resonancia magnética podemos ver la ligera protrusión que está hacia el canal cervical y nuestra odontoides que prácticamente está central, en donde tenemos que observar si no hay algún desplazamiento también lateral. Bueno, en este caso decidimos hacer un abordaje posterior debido a que nuestro paciente, nuestra articulación es reductible en unos 3 milímetros aproximadamente y por lo tanto consideramos que se puede hacer una reducción vía posterior con una descompresión del arco posterior de C1. En este caso tenemos aquí nuestro marcador de nuestra situación de nuestro paciente. En esta parte está el vértex. Esta es la escama del hueso occipital y en esta parte tenemos el lugar donde estaba el arco posterior de C1. Colocamos tornillos transpediculares y transfacetarios, ¿de acuerdo? Como podemos ver en nuestra fluoroscopía de control, una placa occipital y barras laterales. ¿Por qué a veces nosotros evitamos poner algunos tornillos hacia las masas laterales de C2? Pues hay varias causas. Una de las causas, como estamos viendo aquí, es que además de la luxación C1, C2, tenemos una luxación C0, C1. Eso hace que durante la cirugía nuestras masas laterales vayan hacia adelante, se vayan en posición anterior. Es mucho más complejo llegar hasta la porción más anterior y tenemos mucho más riesgo de dañar estructuras neurovasculares que cuando se encuentran en una posición más dorsal. Esto lo vamos a planear desde antes de la cirugía y obvio no lo vamos a ver al principio. Hace un rato presentábamos algún caso en donde se hizo algún procedimiento quirúrgico y se decía, ¿por qué hasta abajo? ¿Por qué instrumentan C3 a C5 y no C1, C2? Porque no todos en cierto momento podemos hacerlo. Para esto se requiere práctica, para esto se requiere hacerlo en modelos previamente anatómicos y poco a poco ir haciendo la transición. Entonces, si uno puede resolverlo, este tipo de situaciones, con alguna de las técnicas que les menciono, mientras al paciente le vaya bien, es válido, ¿de acuerdo? Ahora, esos estudios postoperatorios en donde observamos la colocación de nuestros tornillos transpediculares, transfacetarios y nuestra placa cervical y nuestra placa occipital. ¿Qué consideraciones debemos de tener en nuestra parte craneal? Bueno, recordemos que en la línea media, prácticamente en toda esta parte medial, el hueso es mucho más grueso y puede llegar a medir en grosor hasta 18 milímetros, mientras que en las porciones laterales nuestra lámina, nuestra escama puede incluso llegar a medir hasta 3 milímetros. ¿Eso qué indica? Bueno, que si vamos a poner una placa en esa zona,
debemos de considerar que los tornillos no deben de medir más de 5 o 6 milímetros, bajo riesgo de dañar la dura o incluso dañar algunos de los senos que se encuentran por dentro de nuestra cavidad craneal. Esos son aspectos bien importantes, y hacer todo lo posible porque nuestros tornillos queden prácticamente todos sobre línea media, que son muchos de los sistemas nuevos toman en consideración esto y se encuentran los 3 o 4 tornillos dentro de nuestra línea media y 1 o 2 laterales. En este caso les pongo la representación de una vértebra cervical, en el caso que pusimos unos tornillos transfacetarios, en donde, bueno, les quiero comentar que uno de los tips que se pueden usar para colocar tornillos transfacetarios, C3 a C6 a C7 incluso, dividir nuestra faceta en 4, un borde lateral, un borde medial, un borde superior, un borde inferior, localizar el punto medio y en ese punto medio o incluso en el cuadrante inferomedial colocar o realizar nuestro trépano y dirigirlo unos 25-45 grados lateral o unos 20-35 grados en dirección caudo craneal. Les repito, esto es una sugerencia y es lo que la mayoría de los cánonas nos dicen. Sin embargo, lo mejor es individualizar cada una de nuestras medidas durante el preoperatorio, porque los pacientes no vienen con una anatomía normal, una anatomía que todos conocemos. Observen este otro caso, un paciente de 62 años de edad, femenino, que acude con esta tomografía, en donde observen la reducción del canal vertebral, del canal central, con una distancia planto-odontoidea de 6.01 milímetros. Y aquí quiero hacer la aclaración, hay algunos escritos que nos dicen que la distancia planto-odontoidea en algunos grupos de población puede empezar, para considerarse como luxación, va de 6 a 7 milímetros, y otros que son los más comunes es que se considera que en pacientes adultos una distancia planto-odontoidea de más de 4 milímetros se considera luxación. Entonces, esto va a depender mucho de la sintomatología del paciente. De hecho, es el principal motivo por el cual nosotros vamos a decidir realizar o no una cirugía. En este tipo de pacientes y de intervenciones es necesario realizar, o les sugiero realizar estudios de angiotomografía, de angioresonancia, de panangiografía, para poder valorar especialmente las arterias vertebrales. Como en este caso uno pensaría que en esta reconstrucción pues solamente la arteria vertebral del lado izquierdo está patente, pero cuando uno ve las reconstrucciones en 3D, pues no, las dos están patentes. Entonces es necesario poder ver y conocer la anatomía de nuestra arteria vertebral, porque a veces puede tener aberraciones o ramas, o puede estar hipoplásica puede haber dominancia de algún otro lado, y eso debemos tenerlo muy en cuenta para la toma de decisiones de colocación de nuestra instrumentación. Observen este mismo caso, la compresión tan severa con un edema bulbomedular severo y nuestra distancia planto-odontoidea por resonancia de 9 milímetros. Bueno, en este caso decidimos hacer un abordaje occipito cervical posterior. Observen nuevamente, aquí está nuestra imagen que nos indica cómo estamos viendo nuestro video. Realizamos la resección del arco posterior de C1. En este caso tenemos opción de nuestro drill neumático, el cual nos puede ayudar bastante para mejorar tanto tiempo quirúrgico como comorbilidades. Quitamos nuestro arco posterior de C1 y posteriormente hacemos una pequeña craniectomía suboccipital con el objetivo de darle más espacio a nuestro saco dural. En este caso estamos localizando todo nuestro anillo miodural. Observamos en esta parte estamos poniendo ya nuestros trépanos hacia la masa lateral de C1. Recordemos que tenemos que irnos siempre por debajo del borde inferior del arco posterior de C1, y en este caso decidimos hacer, debido a que había una luxación también C0-C1, una instrumentación transmasa condilar, como podemos ver aquí en nuestros controles fluoroscópicos. Si ustedes observan, vamos de manera bastante cautelosa, no es la colocación
fabricación de este tipo de tornillos no es quizá tan rápida como lo hacemos para un tornillo lumbar, ¿no? En donde tenemos mucha más práctica porque hay mucho más paciente. Aquí lo hacemos de una manera mucho más cautelosa. Sugerimos el uso de neuromonitoreo transoperatorio, ayuda bastante en caso de haber alguna medialización de nuestros tornillos. Ponemos las barras laterales, no hubo necesidad aquí de poner una placa occipital y hay que recordar siempre dejar al final nuestro injerto para favorecer la fusión final. Observen nuestra tomografía postoperatoria, derecha, izquierda, central, con una descompresión adecuada y clínicamente con una recuperación. Bueno, un poquito, aproximadamente un 50% de nuestro tornillo quedó dentro de la articulación, pero bueno, es aceptable. Lo que les comentaba, siempre entrar por debajo en una dirección caudocraneal para poder tomar el cóndilo prácticamente en un punto medio de las masas laterales. Bueno, un error que cometemos normalmente, especialmente cuando vamos empezando este tipo de abordajes, meter arriba, empezar a hacer arriba o buscar arriba nuestro abordaje. Tengan cuidado, y esto suele pasar, es siempre por debajo. Estos esquemas los hacemos, estas prácticas las hacemos en el centro de entrenamiento que tenemos en la Ciudad de México, el doctor Olivares y un servidor, en el cual hacemos varios cursos con modelo de tercera dimensión y a los cuales están todos ustedes invitados. Observen este último caso con un schwannoma cervical, otra de las causas de inestabilidad en esa área, en el cual, bueno, procedemos a hacer nuestro abordaje posterior, nuestra resección de nuestro arco posterior de C1, de nuestras láminas, de nuestro tumor, y finalmente en este caso realizamos una fijación posterior. Aquí reparamos la lesión dural que fue necesaria para poder resecar la totalidad del tumor, reparamos nuestra dura madre y finalmente encontramos acá, vean la masa lateral derecha de C1, la vamos abriendo, aquí ya no hay arco posterior y podemos ver incluso la articulación C1, C2. En esta parte observen cómo podemos ver la faceta C2, la faceta C3 y nuestra articulación con algunas maniobras que nos pueden ayudar bastante a realizar. ¿De acuerdo? La resonancia postoperatoria y nuestros tornillos postoperatorios. Complicaciones sí, bastantes, vean, pueden romperse los tornillos, pueden salirse las barras por nuestra herida quirúrgica. Movimiento también se afecta, y es lo que les decía, entre menos tornillos pongamos, entre menos seamos agresivos en ese segmento y en cualquier segmento, los resultados pueden ser menores, de tal manera que los tornillos transarticulares están dando muy buenos resultados o mejores resultados que otras técnicas para evitar la rigidez en esa área. Finalmente, complicaciones en el servicio de neurocirugía, un servidor, 25 pacientes operados del área con 12.5% de complicaciones, 16.6% de defunciones, con fijaciones occipito cervicales que alrededor del 45% requirieron fijaciones occipito cervicales. Estos son pacientes de la unión craniovertebral. Fijaciones occipito cervicales, 45% de estos, el 27% tuvieron complicaciones, defunciones 18%, exposiciones del sistema 18% e infecciones el 9%. Conclusiones: importante conocer las indicaciones de la fijación occipito cervical, tener en cuenta las distintas técnicas, hay que hacer un entrenamiento previo, estudios preparatorios son importantísimos junto con la evaluación osteoligamentaria y realizar la técnica menos mórbida y que mejor domine el cirujano y seguir los principios básicos de la cirugía de columna vertebral. Espero les haya servido y les haya dejado algo de conocimiento y les agradezco mucho la oportunidad, maestro. Gracias.